Hola, hola, hola. Programa nuevo, semana nueva, concurrencia novísima. No está Darío, ocasionalmente la coyuntura, no está Valeria, no está Rodrigo, solo está Marcos Barraza con nuevos invitados, que ya los van a ver. Eh, Provocadoras y provocadores, porque Darío lo dice provoquines. Quiero diferenciarme en todo, salvo en la bufanda, que yo no sé si es la más bonita, pero es la bufanda que usa Darío, entonces es el tótem de esta jornada, de cada jornada. Un nuevo programa de Provócame. Espero que sea entretenido con un animador que tiene poca experiencia en provocar debates, solo sabe de debates. Oye, en el intermedio estábamos comentando que bien fome la provocación. Algunos dicen que flota, otros dicen que es bien fome. Hay risas del equipo técnico. Eh, pero bueno, es lo que hay nomás, po. O sea, si la política es así y los comentarios también se ajustan a las personas. Tenemos nuevos panelistas. Quiero presentar a Francisco Arellano, Hola Marco, muchas hola, gracias por la invitación. abogado, investigador de Nodo 21, un gran cuadro técnico-político de inteligencia. Muchas gracias Marco. Juan Pablo Sangüesa, vicepresidente del Partido Popular, que no nos veíamos desde México. Desde México, así es. Un gusto, Marco, estar acá para ver si provocamos algo, po. Sí. Oye, y partamos con la provocación del día de la semana. Ayer fue un día intenso en la política, muy intenso. Se inscribieron las 8 candidaturas que en esta ocasión van a la candidatura presidencial. Se repite el fenómeno de tantas candidaturas, muchas pequeñitas. Pero también ayer fue el día de consolidación de las listas parlamentarias. Hay mucho que abordar, que reflexionar respecto de los aprendizajes en materia parlamentaria, a propósito de los desafíos que tiene la izquierda, la centroizquierda y el progresismo en su conjunto. ¿Se ha aprendido la lección? ¿Se hizo el esfuerzo suficiente para tener una lista unitaria? ¿De qué manera afectan 2 listas o 4 listas? ¿Cómo vemos esto en la vereda del frente, en la parlamentaria, en la derecha? Así que abrimos los fuegos con Francisco. Gracias Marco. Hoy comparto que esa es la primera provocación de la semana. Hubo mucha iteración, vueltas, discusiones sobre este tema de la lista única. Finalmente, al menos los partidos que están en el gobierno van en 2, ¿no? Tenemos un bloque grande que va desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y Partido Comunista, que también está el Partido Socialista, el PPD, liberales y radicales. Y por el otro lado, la Federación Regionalista Verde, junto con Acción Humanista, armaron su propio bloque. Y fuera de la alianza también tenemos 2 listas más, ¿no? Que aquí Juan Pablo representa una de ellas, que están fuera de la alianza de gobierno. Yo diría que una primera reflexión importante es que al menos la alianza de gobierno ha avanzado en términos de su construcción de unidad. Desafortunadamente no logramos que entrara también los verdes y humanistas, pero que haya una alianza desde el Frente Amplio, Partido Comunista, hasta la ADC, creo que es un paso súper importante en la construcción de un bloque unitario, que yo creo que viene de los aprendizajes de porrazos recientes, ¿no? Ustedes recordarán la elección del Consejo Constitucional, esa que Republicanos barrió. Fuimos separados. Hubo una lista pro dignidad y otra lista socialismo democrático, pero el PS saltó y se vino con nosotros en esa elección. Y a los otros les fue muy mal. La ADC y el PPD sacaron 0 consejeros constitucionales. 0. De 50. Que para partidos con esa tradición y esa historia es un guatazo. Y yo creo que el aprendizaje de esa pasada, que además tuvo otro efecto muy negativo, que es que además de que a nosotros nos va peor, le regalamos votos a la derecha, ¿no? El sistema electoral actual premia, beneficia a los que van en lista juntos y obtienen más escaños que si van separados. Y yo creo que ese es el aprendizaje que se expresa en esta lista grande. Ojalá hubiese sido más grande, pero al menos ya hay un primer eje consolidado, creo yo, que es parte de los legados del presidente Gabriel Boric. Juan Pablo. Bueno, yo tengo hartos matices, pero me parece importante también que desde las izquierdas o desde los progresismos empecemos a dar este tipo de discusiones. Primero, efectivamente, me parece que la cantidad de candidaturas presidenciales, así como la cantidad de listas hoy día que compiten, representan un poco el momento político histórico que estamos viviendo. Desde la revuelta popular, desde el estallido social a la fecha, me parece que ha sido bien difícil
localizar, institucionalizar o hegemonizar sectores. Y yo ahí marco el primer matiz con Francisco, principalmente porque yo recuerdo ese Consejo Constitucional hegemonizado precisamente por el Partido Republicano, donde el Partido Republicano no fue en lista unitaria con la derecha. Por tanto, precisamente me parece que estamos viviendo un momento más de disputas identitarias antes que de unidad de siglas, ¿no? Porque sí, yo creo en la unidad y me parece que es muy importante, pero una unidad con propósito. Entonces, a veces cuando desde los partidos, porque uno es parte también de aquello, no vamos a hacer la crítica desde afuera, hablamos de la unidad, muchas veces entendemos la unidad como sumar siglas, es decir, mientras más partidos hayan, más unidad hay. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando, y ahí tengo que recoger el guante de una crítica fraterna que hacía el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, donde decía, los partidos políticos no están viendo que, por ejemplo, la candidatura de Janet Jara va mucho más allá de los partidos políticos. Cuestión que yo me he ido convenciendo en estas semanas, particularmente porque nuestro caso particular, el Partido Popular, no es un partido de la alianza de gobierno, y sin perjuicio de ello, luego de las primarias, algo se sacudió de manera tal que tuvimos 5 semanas de consejos generales permanentes, una cuestión muy propia de la izquierda, discutir como discutimos, 5 semanas discutiendo y decidimos que había que apoyar la candidatura de Janet Jara con todo el costo que eso significa. Es decir, nuestros amigos a la izquierda del Partido Popular nos tratan de socialdemócratas y nuestros amigos al centro, para no decir a la derecha porque me parece que no sería justo, pero al centro, desde el centro, nos tratan de surderío inorgánico, ¿no? Entonces, no digo que ustedes lo hagan, no estoy diciendo como en general. Alguien lo hace. Alguien lo dice. Alguien lo hará. Entonces, claro, hay un costo, pero también hay un proyecto de país que hay que defender. Y ahí me parece que es evidente también entender cómo van dando ciertas configuraciones parlamentarias. Yo, sin ser parte del oficialismo y sin ser parte del Frente Amplio, yo lamento mucho, por ejemplo, que Valeria Cárcamo hoy día no sea candidata, que aprovecho de enviarle un saludo en su programa, además, parte de este programa. Entonces, creo que se privilegió un diseño quizás más orgánico por sobre quizás la exposición pública que presentaba Valeria Cárcamo en la disputa parlamentaria, porque, por ejemplo, yo puedo entender que el Frente Amplio no le haya dado el cupo a Gustavo Gatica. Lo puedo entender, no lo comparto, pero lo puedo entender. Porque efectivamente privilegiaron candidaturas militantes. Y yo como militante lo entiendo, no lo comparto, insisto, pero lo entiendo. Pero no logro entender todavía, y quizás con el desarrollo de los días vamos a ir viendo el porqué de este asunto, o quizás no. Una candidata militante como Valeria Cárcamo hoy día no está representando una identidad tan importante en una disputa cultural tan importante que se va a dar en la región de Valparaíso, sin perjuicio que mi candidato en el Distrito 7, desde ya, lo digo acá, es Cristian Cuevas, ¿no? Presidente de mi partido. Oye, antes de darle la palabra a Francisco, yo creo que voy a dar mi opinión. A mí me parece que la expectativa ciudadana es de unidad, no de fragmentación. Y las identidades creo que han ido dando paso a miradas sin abandonar lo propio, lo que nos caracteriza, lo que nos define en términos de identidad, a miradas más universales. Yo creo que la principal preocupación de la ciudadanía es el costo de la vida, la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad pública, la principal preocupación de la ciudadanía es salud, vivienda, educación. Estoy nombrando los ejes, los lineamientos programáticos de Janet Jara. Así es. Y lo hago con la intencionalidad de poner de manifiesto de que el común denominador de las listas existentes es el apoyo a Janet Jara. Así es, tal cual. Como fundamento. Y ese apoyo tiene que ver con no solo el cordón sanitario para derrotar a la derecha, que sí es un esfuerzo principal, muy relevante, sino que también, porque es una derecha extrema, valga decirlo, sino que también hacer un gobierno que permita provocar cambios significativos en la ciudadanía. Ha transcurrido mucha agua desde el estallido social a la fecha, persiste la frustración, persiste la resignación en algunos sectores de la población. Persisten las demandas también. Las demandas, el malestar, pero en mi opinión ha ido mutando desde la expectativa de grandes transformaciones a transformaciones que cambien la vida, que sean medidas más concretas.
siempre fue difícil pensar en una sola lista, porque ajustar las expectativas a la baja en los partidos políticos es súper difícil. Siempre la ajustamos hacia el alza. Claro. Pero mi pregunta o mi reflexión tiene que ver con, esencialmente, cómo logramos que esa diferencia o esa competencia, esa sana competencia entre listas, no sea una barrera para un propósito que es mayor desde el punto de vista de la ciudadanía, que es la unidad. Porque el sentido común prevalente es que si no hay unidad de las fuerzas progresistas, ¿quién avanza en la derecha? O sea, en mi opinión, esta elección no se dirime entre izquierdas, centro o derechas, sino que entre descontentos sociales. Pero es evidente que si hay fragmentación entre la izquierda, el centro, para ponerlo entre el progresismo, lo que prevalece es la derecha. Entonces, ¿cómo lo hacemos pensando en que Janet Jara requiere de un parlamento que no sea obstruccionista, que no prevalezca la derecha? Oye, Marco, yo estoy bien de acuerdo con lo que estás planteando. Les quería compartir un poco unas investigaciones que hemos estado haciendo de la Fundación, que estas son cosas que uno puede descubrir conversando con los vecinos y familiares, pero que también ayuda a tener el respaldo del científico, ¿no? Que es que si uno hace estudios más bien cualitativos, focus group, conversando con la ciudadanía, incluso con el sector que se identifica más con el gobierno, más progresista, y usted le pregunta cuáles son sus 3 mayores preocupaciones, son las que dijiste tú. O sea, es seguridad, migración, que también se tiende a vincular mucho con seguridad, y costo de la vida, ¿no? Pero lo que es bien interesante es cuando uno hace como, indaga un poquito más, hace un doble clic, lo que uno descubre es que el problema de las desigualdades sigue. No es que de Chile dejó de ser desigual o como que nos olvidamos de la desigualdad. Eso es un malestar presente, pero hay una sensación que entre el estallido pandemia, ¿no? Como ese momento, ese como shock que fue colectivo de esos 2 momentos, se desataron estos otros problemas a una intensidad y a una cotidianidad que afectó como la experiencia cotidiana. Y uno lo ve, uno camina por la calle y nadie saca un celular. O sea, es como la sensación de que como que se rompió cierta cotidianidad y entramos en este loop donde estos 3 temas son unas urgencias muy importantes. Y ahí yo creo que nuestra candidata ha tenido el acierto de poner esos temas por delante y ofrecer una solución moderna del siglo XXI a esos problemas, y no del siglo XIX con las zanjas que nos anda prometiendo Kast, ¿no? Entonces creo que eso es un primer marco, y creo que eso además nos lleva un poco a la pregunta que tú hacías, Marcos, del cómo hacemos que esto no sea solo... cómo no le regalamos los resultados a la derecha y cómo hacemos que se construya efectivamente esa unidad, que también tú lo decías, Juan Pablo. Yo creo que ahí, al menos yo valoro harto el esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio de ir como fusionando los partidos, ¿no? Y construyendo un puro instrumento que permita resolver las disputas internas adentro y después poder ofrecer un proyecto común a la ciudadanía. Yo creo que esta atomización de partidos, la gran mayoría de la sociedad, la enorme mayoría de la sociedad que está fuera de los partidos políticos, lo ve como ruido entre partidos chicos. Que haya 4 listas que se identifican de izquierda, yo creo que para un ciudadano común y corriente es como rarísimo, ¿no? Como muy difícil de explicar. En eso yo creo que es una gran señal que al menos los partidos más grandes hayan ido acercándose. Yo creo que hay que hacer más esfuerzos de todos los lados, ¿no? Para que los partidos más chicos puedan también participar de estos esfuerzos, y creo que hay que ir poniendo el proyecto por delante, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque ahí también hemos tenido experiencias no tan buenas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó con la nueva mayoría? Que fueron todos juntos a la elección detrás de un mismo cartel. Y después había gente que dice, yo no me leí el programa, esos problemas no son míos, ¿no? Eso, o sea, yo creo que eso no nos puede pasar, y eso no le puede pasar a nuestra candidata. Y yo veo al menos que ha habido un esfuerzo que también es un aprendizaje, ¿no? De empezar desde el día 1 a discutir para qué, ¿no? Y este primer esfuerzo programático con esos ejes, yo creo que marca un norte en esa dirección. Sí. Pablo. Sí, yo creo que hay varios elementos importantes. A mí siempre me ha gustado también la geopolítica. Y estamos viendo, ojalá que no el futuro, pero lo que está pasando en Bolivia es bien preocupante. Es bien preocupante, donde llegan a la segunda vuelta un proyecto de derecha radical,
y un proyecto de centro-derecha. Por la a lo fragmentación menos. de la izquierda. No solo por la fragmentación, sino por disputas intestinas que finalmente sacrifican el proyecto, pero esto luego de 20 años de ser gobierno. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces cuestiones como la gobernabilidad o el tener el instrumento, digámoslo, Estado, el instrumento de la gestión pública, no son garantía de nada si es que no hay un propósito detrás. Y ahí yo sí creo que hay una unidad hoy día. O sea, estamos todos los tres presentes acá, Partido Comunista más vinculado al Frente Amplio y izquierda no oficialista, bajo la misma candidatura presidencial. Y eso me parece que es un fenómeno que hay que saber valorar y también asumir la responsabilidad de aquello, ¿no? De esta diversidad, digámoslo, de este zoológico político que está detrás de una misma candidatura. Por algo es. No, está lo que tú decías, Marco, de efectivamente vemos que al frente no tenemos a una derecha democrática. Al frente tenemos una derecha que dice, sí, volveríamos a hacer un golpe de Estado, queremos hacer detenciones en cualquier lugar, no tenemos ningún problema con reivindicar los 17 años más oscuros de la historia reciente de Chile y por tanto, evidentemente, uno dice, chuta, no da lo mismo quién gane. Pero luego también hay una cuestión de posición política y ahí quiero volver unas 6 semanas atrás, cuando existe esta primaria del oficialismo, desde la izquierda en la que yo me represento, tenemos que asumir la incapacidad de haber organizado una primaria también o de haber llevado una candidatura propia y por tanto asumo el rol más de comentarista en esto que de militante, pero una primaria donde uno ve, había una candidatura que representaba más al centro dentro del oficialismo, que era la candidatura de Carolina Toá, tenía una candidatura que representaba más el etos frente amplista, sí, frente amplista, porque decir que del gobierno creo que no corresponde a la diversidad que hoy día está en el gobierno, pero que era la de Gonzalo Vinter, y luego tenías una candidatura que se posicionaba claramente como la izquierda, al menos de la primaria, ¿no? Con posiciones claras, con una impugnación súper concreta, por ejemplo, a la causa Sokimich, al tema del rol del Estado en la economía y en el bienestar de la gente. Y bueno, y la candidatura de Jaime Mulet, que no la cuento porque, ¿para qué nos vamos a mentir entre nosotros? Siempre era una candidatura como para marcar cierta visibilidad y tener cierto espacio también identitario en el debate público. Y ahí uno ve, ganó una candidata que representaba una posición política muy clara. Y acá yo quiero retomar un poco, a partir de la experiencia boliviana, algo que decía Álvaro García Linera, ¿no? Álvaro García Linera, a partir de las derrotas que ha tenido la izquierda boliviana y el progresismo boliviano últimamente, decía, ante una derecha radical, que me parece que es lo que estamos viendo acá, no se requiere un centro radical, se requiere una izquierda radical. Con izquierdas radicales no se está refiriendo a la izquierda que tira más piedras, que grita más fuerte, que rasga más vestiduras, sino una izquierda que marca posición, o así al menos lo quiero interpretar yo, quizás estoy siendo medio voluntarista, pero una izquierda que marca una posición clara y que no pide disculpas por ser de izquierda. Y ahí me parece que Janet Jara representa esto hoy día siendo una candidata de un espectro mucho más amplio incluso de la izquierda. Tienes proyectos comunitaristas como el de la democracia cristiana, proyectos socialdemócratas como el PPD, Partido Radical, y proyectos que nos identificamos con lo que se podría denominar una izquierda nacional popular, ¿no? Como en el caso de mi partido. Y ahí yo creo que sí, Janet Jara representa algo más que la mera gestión del Estado, sino que representa un estado de ánimo, de una ciudadanía que dice, ¿sabéis qué? Ya estamos chatos de que no nos hablen del proyecto futuro, que nos hablen de la trascendencia. La derecha también se ha encontrado, me parece, como estas cucarachas que quedan patas para arriba sin poder darse vuelta porque piensan que por repetir Venezuela, Norcorea y comunismo van a generar algo y aparentemente eso no está generando el terror que quieren inocular en la gente. Y ahí sí me parece que hay una oportunidad de tomar la posta de lo que está sucediendo con Janet Jara y entender que la unidad se va a dar en esos términos. Porque en términos parlamentarios, y con esto cierro el punto, en términos parlamentarios evidentemente hay proyectos distintos. No es lo mismo un Rubén Oyarzo que un Gustavo Gatica, por ejemplo, pensando en el Distrito 8. Porque a la hora de tener que eventualmente apoyar proyectos de ley emanados del Ejecutivo que vayan en relación de esta transformación reformista, porque hay que decirlo, tiene que ser reformista, van a haber parlamentarios que son parte de este amplio paraguas que hoy día estamos apoyando a Janet Jara, que sí van a estar ahí al pie del cañón, y otros que no. Y ahí yo creo que
así como la suma de siglas no es más unidad, la suma de parlamentarios per se tampoco es el triunfo del proyecto que llegaría, esperemos, y así vamos a militar, al gobierno. Ahora, yo lo veo de este modo. Yo creo que hay un proyecto en construcción. ¿Sí? Que está no solo en reconfiguración desde el punto de vista de la sumatoria de colectividades en una coalición, sino que está debatiendo y está encontrando el punto más exacto posible en términos de cuáles son los cambios necesarios para el país. La nueva mayoría fue amplia, pero no fue tan amplia. Así es. No estaba el Frente Amplio, no estaba el sector de izquierda popular, digamos. De izquierda popular. Y esta coalición que apoya a Janet Jara tiene la virtud, el mérito de ser lo suficientemente amplia en términos de composición de partidos con trayectorias, identidades y luchas distintas, pero además tiene un sector que representa a Juan Pablo, que no siendo parte de la coalición, también está apoyando decididamente la candidatura de Janet Jara. Ahora, mi impresión es que en el debate contemporáneo, no lo quiero llevar a una abstracción, pero es clave encontrar las ideas pertinentes de cambio que movilicen y sensibilicen, que despierten adhesión. Es clave encontrar el sentimiento adecuado y es clave encontrar el tono adecuado. Creo que Janet tiene ideas pertinentes, conoce y sabe del sentimiento prevalente de la ciudadanía, cuando identifica el costo de la vida como un gran problema, así lo está demostrando, de insatisfacción, de necesidad de transformación, pero también el tono, que es la emocionalidad con la cual enfrentar el debate político. Y eso, en buena medida, es resultado de experiencias, de luchas, de transformación, pero también de un diálogo ciudadano intenso. Solo amo de paréntesis, Marco, que a propósito del tono emocional, a mí me da mucha risa, ¿no?, que la derecha esté rasgando vestiduras con esta idea de el amor como concepto político que ha instalado la candidatura de Janet Jara, y eran los mismos que nos llamaban a rechazar una constitución con amor. Claro. Y hoy día ellos parece que en un giro epistemológico ya no quieren amor. En contra del amor. Quieren odio, no sé. Entonces, y Claro. ahí creo que lo que tú dices, ese tono emocional que logra generar Janet Jara es muy importante. Porque yo te lo digo, o sea, mi mamá, mis tías es como, ¡ay, me encanta Janet, me encanta! Chuta, perdón, me encanta, me emocioné también yo. Me encanta ella. Y eso también es político. Y no hay que obviarlo. ¿Cachai? No, para nada. O sea, las emociones son parte activa de la política y el tono es clave a propósito de movilizar voluntades. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que se notó mucho en la primaria también, ¿no? O sea, en el fondo, la forma en la que entró Janet, que era una cosa distinta que los otros, que eran más bien impugnadores o más bien un tono más fuerte de decir qué era había que hacer, ella partía de, mira, yo vengo a escuchar, ¿no? Y yo creo que esa disposición de escucha expresa un acierto, pero en una búsqueda, que yo estoy de acuerdo contigo, Marcos, que en el fondo la pregunta es ¿qué y cómo ser radical hoy, ¿no? Yo creo que en el fondo hay un malestar bien extendido en la ciudadanía, malestar que se arrastra del estallido, que es transversal al espectro político y que en el fondo, cuando a la ciudadanía preguntan de cualquier lado del sector político o de los que dicen que no es de ningún sector político, nadie quiere que todo se mantenga igual. Todos quieren que la cosa cambie, para algún lado, ¿no? Y en ese sentido, se necesita una fuerza política que introduzca cambios, que tenga propuestas de avance, que implique una sensación de que tu vida va a cambiar. Si no se logra proyectar eso... De que no hay un antes y un después. Exacto. Si no se logra proyectar eso, la gente no se va a despertar a ir a votar por los candidatos. Pero a la vez hay una búsqueda, esto lo ha trabajado harto la investigadora Katia Araujo, que es que la ciudadanía quiere que otro trato, ¿no? Que no lo griten, que no lo traten de tonto, que lo escuchen, que le den espacio. Y yo siento que en eso nuestra candidata tiene una virtud enorme. La primera, que es que todo el resto son gritones, soberbios y pesados en general. Y ella yo creo que logra con muchas
astucia, pero también con mucha sensibilidad, ¿no? Tocar un tono distinto en cómo dialogar con la ciudadanía, y ahí creo que eso abrió algo. Yo creo que nosotros veníamos repitiendo casi como un mantra por meses: la presidencial está abierta, la presidencial está abierta, la presidencial está abierta, pero no se veía por dónde, ¿no? Hasta que aparece Janet, que yo creo que el fondo logra entrar por unas grietas a ese electorado nuevo, que es ese electorado obligado, que es como la gran interrogante de toda esta cuestión, que al menos el trabajo que nosotros hemos hecho en la Fundación, nosotros hace poco sacamos un estudio que se llama Ganar sin Perder, que fue una investigación dirigida específicamente a la gente que iba a votar obligada. Y es gente que tiene elementos conservadores en su imaginario, que tiene una cosa también de cierta distancia de la política, pero decir que son de derecha así pura y dura, eso es incorrecto, ¿no? Es gente que quiere soluciones. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, a mí me parece que el factor disruptivo en términos societales, en términos para efectos electorales, es que hay un universo que oscila entre los 4,5 millones, 5 millones de personas que son votantes nuevos. Que fueron dirimentes en términos de voto obligatorio en el plebiscito constitucional 1, el del 4 de septiembre, votando en contra, y fueron dirimentes en el proceso constituyente 2, votando en contra. En contra también. En contra, o sea, actuando sin ningún sesgo, por decirlo de alguna manera, o sea, movilizados por qué los identifica más. Por eso, si uno se centra en ese 5 millones de personas, la elección no se dirime en la categoría izquierda-derecha. Tal cual. La elección se dirime en cuán sentido hace la propuesta de ideas y el tono. Sí, la propuesta y el tono. Ahora, quiero poner un tema. Sí. Por lo mismo, creer que esa votación es de derecha... Sí, eso es un error. Es un error. Así es. Es desafiante desde el punto de vista del progresismo, sin duda. Sin duda, porque no siempre el progresismo opera o la izquierda con sentido común. A veces nos cuesta. Nos cuesta. Somos muy endogámicos los militantes. Compatibilizar ideología con accionar político y con sentido común. Sí. Entonces, ahí hay un desafío de magnitudes que no es consistente con lo que señalan las encuestas, porque las encuestas tienden a esquematizar que el universo de derecha que vota por la derecha es de derecha. Claro, este derecho de propiedad ha llegado a tal nivel en Chile que piensa que tienen derecho de propiedad sobre los votos, y es una cuestión que no resiste análisis. Y ahí yo agregaría solo un adjetivo a todos los adjetivos que decía Francisco respecto de los candidatos de derecha. Además, en el caso de José Antonio Kast, es malo. Recordemos que el único diputado que votó en contra de la ley Cholito. O sea, ¿qué tan malo tienes que ser para votar en contra de la ley Cholito? Un nivel de crueldad. Yo cada vez que miro al gato de mi hermana, al perrito de mi vecino, digo, imagínense que hay un candidato presidencial que votó en contra de ustedes. Pero más allá de eso, yo comparto el análisis que se está haciendo, particularmente porque... a mí me gusta darle un giro como psicoanalítico a Gramsci, ¿no? Gramsci nos hablaba de que, en términos, si hubiese sido psicoanalista, nos diría que en el pueblo hay pulsiones emancipadoras y pulsiones conservadoras. Y que pulsión de vida y pulsión de muerte. Claro, y que esas pulsiones no están localizadas en términos rígidos y estrictos en una población. Es decir, en esta comuna hay pulsiones conservadoras y en esta emancipadoras. Hay expresiones, el marxismo nos diría intereses, cierto, de clase. Pero yo creo que cuando uno tiene esa forma de entender un poco la nación, la comunidad política en la que nos desenvolvemos, finalmente uno entiende que, claro, puede haber una persona que quiere leyes migratorias mucho más estrictas y que rayen en lo xenófobo, pero que también quieren una reforma de pensiones donde el Estado tenga un rol activo y ya les dejen de dar pensiones de miseria. Y eso son la misma persona con dos ideas que representan distintas pulsiones. Yo quiero introducir un comentario en la conversación a propósito de que ayer se inscribieron todas las candidaturas, se consolidó el panorama. Está Janet Jara, vamos en orden de intención de voto en la encuesta, que es la mayoría. Está Kast, Matei, Kaiser, Parisi, Meo, May Nichols y Artés. 8 candidaturas. Se repite el fenómeno de muchas candidaturas. Tenemos un equipo de baby fútbol, básicamente. Ahora habría que ver cuál es
cuál sería el delantero, quién el arquero, pero la dejamos ahí. Sin duda que la delantera es Janet Jara. Oye, Aunque también le toca ser arquera muchas veces atajando tanta mentira. Sí. Oye, pero dos reflexiones a propósito de esta consolidación de las candidaturas en la elección presidencial para la primera vuelta. Por un lado, las encuestas son persistentes en mostrar que Janet Jara mantiene el liderazgo. La encuestología intenta desde ya poner en duda una segunda vuelta del triunfo de Janet Jara, que eso es bien peculiar porque estamos hablando de la primera vuelta, no de la segunda vuelta, y ya se intentan construir escenarios de que está cerrado. Que está cerrado. O sea, y las encuestas tienen experiencia en eso, o sea, tienen un haber de construcciones falaces. O sea, por mucho tiempo dijeron que solo iba a haber en segunda vuelta 2 candidaturas de derecha, Matei y Kast. Recordemos los informes internacionales sobre la pésima gestión de Michelle Bachelet en términos económicos, que después la misma empresa que hizo el estudio tuvo que refutarlo y básicamente fue un acto de campaña. Sí. Y por otro lado, el comentario de Kast, que es muy decidor en relación a su desdén, al menos desdén, porque yo creo que es una cosa más profunda, Sí. sino que es un desapego, una desafección y un rechazo a las instituciones democráticas del Estado, porque este comentario respecto de que Gobernar por decreto. gobernar por decreto, desafectándose del Congreso, del cual él mismo fue parte por 16 años, es ilustrativo de los riesgos de una extrema derecha en la presidencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo con esa prevención. Yo creo que, o sea, hay que partir quizás por lo primero. Es normal que los presidentes hagan decretos, no es parte de su pega, está establecido en la ley que pueden hacerlo y lo tienen que hacer a cierto rango. Pero lo que también está muy claro en la ley y en la Constitución es que hay ciertas cosas que son materia de ley y eso significa que tienen que ir al Congreso, ¿no? Entonces, que alguien diga, oye, voy a hacer los decretos, no debería sonar raro. Pero que alguien diga, voy a gobernar por decreto y el Congreso no es tan importante y además esté prometiendo ser un gobierno de emergencia, de cambio, eso debería prender alarma, ¿no? Que eso es un ciclo que se ha estado viendo en distintos lados del mundo, que son gobernantes que se alejan de el juego de reglas básicos del Estado de Derecho, de una democracia liberal, y se acercan a formas iliberales, ¿no? En el fondo que empiezan a pasar por encima de la separación de poderes del Estado, que empujan agendas con presión popular sin importar si es que se cumplen con los chequeos de contrapeso, y son elementos que yo creo que deberían preocupar. O sea, uno esperaría que en alguna parte, si es que hay una derecha liberal en Chile, se asuste con esto. No sé dónde están, no sé dónde hay que ir a buscarlo. Yo me acuerdo que en la elección pasada, el único de todo el mundo supuestamente de centro-derecha que no fue a votar por Kast fue Briones, que anuló. Que lo dijo públicamente. Y lo dijo públicamente, fue el único que quedó ahí. Yo esperaría que, viendo además lo que ha pasado con Trump, con sus hordas irrumpiendo el Congreso en Estados Unidos, Bolsonaro, pero también lo que ha sido Europa del Este, varios liderazgos autoritarios, si es que algo queda en alguna parte donde están esa derecha liberal en Chile, por favor, muestren las caras. Muéstrense, por favor, porque yo creo que hay riesgos serios, ¿no? Yo creo que estamos entrando en un momento global bien complicado, de mucha incertidumbre, ¿no? Este agotamiento del ciclo neoliberal y su capacidad de construir orden está haciendo que todos los liderazgos globales estén partiendo en direcciones bien imprevistas, y en eso hay varias élites que ya el problema de si las soluciones se resuelven democráticamente o no pareciera que les empieza a dar un poco más lo mismo, ¿no? Entre un tecnofanatismo y un resurgimiento de estas cosas terraplanistas y una serie de medidas más bien de propaganda para movilizar estas pasiones y estos malestares que son reales, ¿no? O sea, en el fondo, los malestares que se arrastran a nivel global desde la crisis del 2008 son súper transversal a la población, y hay una ultraderecha que los está agitando y los está movilizando, no para encontrar soluciones, sino para apoderarse del poder y saltarse las reglas de la democracia. Y yo veo que Kast nos empieza a dar guiños de que ese es su proyecto. Prematuramente, ¿eh? Sí. No, así como Pedro Aguirre Cerda tenía su lema, ¿no? Recordamos, gobernar es educar, parece que el de Kast va a ser gobernar sin legislar, porque aparentemente para él no solo su abandono en 16 años como parlamentario de la labor legislativa, sino que como él se proyecta como presidente también
en desmedro del Parlamento. Y ahí yo comparto lo que dice Francisco. Me parece que José Antonio Kast es hijo de su tiempo en términos de las articulaciones de ultraderecha o de la derecha radical que se están dando en este momento. José Antonio Kast no es distinto a lo que proyectaba Giorgia Meloni cuando fue candidata en Italia, primera ministra, y que hoy día es una primer ministra que ha intervenido los partidos de izquierda. Nosotros tenemos vínculo con una organización que se llama Potere al Popolo, que es una organización de izquierda en Italia, que está siendo hoy día amenazada por intervencionismo, es decir, participan en sus reuniones privadas de partidos, intervienen en las decisiones, les pinchan los celulares de manera totalmente antidemocrática y atentatoria contra el Estado de Derecho. No es distinto a lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría, país y líder que José Antonio Kast no ha ido a ver solo una vez, sino que varias veces durante estos 12 años en que ha sido candidato a presidente, hay que recordarlo, y no es distinto a lo que está haciendo Bukele. Y Bukele hay que mirarlo con mucho cuidado, porque no es cierto que sea hoy día un líder democrático. Bukele, los últimos proyectos de ley constreñidos con la mayoría en el Congreso, que es donde se debaten estas cuestiones, lo presionó metiendo desde el año, creo, 2022 más o menos, militares al Congreso. Es decir, los parlamentarios tenían que votar con una metralleta apuntándole en la nuca, y si no votaban como quería el devenido autoritario o postulante a dictador de turno, podían correr en riesgo su vida. Esas son las democracias vamos a decir entre comillas, con las que José Antonio Kast hoy día se siente hermanado o representado. Y no tenemos que ir tan lejos tampoco. Cruzamos la cordillera y tenemos a Javier Milei, un tipo que habla de la libertad y manosea el concepto de libertad mientras procesa gente por escribir su opinión en Twitter. ¿Qué pasaría si en este gobierno se persiguiera a la gente por decir sus opiniones en Twitter, por pedir la cabeza del presidente o por constreñir contra quien está a la cabeza del Ejecutivo? Entonces, me parece que lo de José Antonio Kast es un síntoma que tiene repercusiones en otros países donde ya se está ejerciendo el poder, y no va a ser muy distinto acá, porque yo no he visto todavía a dicho candidato, por ejemplo, decir que no quiere mantener la propuesta que tenía en su candidatura presidencial, la última, de organizar internacionalmente fuerzas para perseguir radicales de izquierda. ¿Qué son los radicales de izquierda? Si para ellos radical de izquierda es desde Evópoli hasta nosotros, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente este asalto al poder estatal que proyecta esta derecha radical, esta nueva, entre comillas, derecha radical, dice relación con ir por todo y por todos. Y no tienen reparos en, como lo decía Francisco, saltar el Estado de Derecho, manosear el Estado de Derecho, vulnerar el Estado de Derecho, porque una vez que acceden al poder, borran con el codo cualquier atisbo de respeto institucional, de diálogo democrático o de convivencia política. Es decir, a ellos no solo les parece intolerable que exista la izquierda, sino que además tienen que exterminarla. Y esto, lamentablemente, no es un fenómeno nuevo. Muchas veces a nosotros nos tratan de apologetas anacrónicos, por decirlo, pero el fascismo, el nazismo y los proyectos autoritarios del siglo pasado tienen hoy día una versión totalmente higienizada, digámoslo, en los rostros de este tipo de personajes. Vuelvo sobre la provocación inicial. El contexto político, o sea, todos los estudios de opinión, qualis y quanti, muestran que la ciudadanía tiene una desaprobación del sistema político por sus magros resultados en materia legislativa, pero especialmente por la incapacidad de responder oportunamente a las urgencias y a los compromisos sociales. Es uno de los antagonistas sociales, el sistema político en su conjunto. Yo creo que en la afirmación de Kast hay no es un lapsus. No es baladí. Está muy medio. No es que sea un impulso retórico. No, para nada. O sea, él tiene bien calibrado el costo de decir lo que dice versus lo que le puede redituar desde el punto de vista de la mala evaluación del sistema político. Ya, 12 años de candidato presidencial, difícilmente está improvisando. Efectivamente. Entonces, claro, ahí vuelve la provocación inicial respecto de la importancia de un Congreso de mayoría progresista y democrática. O sea, así como es importante tener una presidencia
que dé continuidad e impulse nuevos cambios, que sea un mejor y buen gobierno desde el punto de vista de la expectativa ciudadana, de la condición social del gobierno. También es una prioridad tener un Congreso consistente con esos cambios, porque lo que está amenazado es algo más que solo una elección, o sea, es una amenaza regresiva. Y ahí no hay que olvidarse de que estamos en un terreno un poco inexplorado en materia de mayorías de Congreso, ¿no? Porque del agitado doble proceso constitucional, si bien no logramos una nueva constitución, sí quedó la constitución del 80 con 4/7 como el techo de reforma. Más flexible para... Que desde el punto de vista de alguien que quiere cambiar la Constitución es una buena noticia, pero cuando es el otro el que viene a cambiar la Constitución, da para asustarse. Y en eso yo creo que es una buena señal que en el fondo todas las fuerzas de izquierda están alineadas detrás de la candidatura de Janet Jara, pero es una alerta de que esa unidad no se exprese en las listas parlamentarias, porque eso es votar votos, quemar votos y regalarle más escaño a la derecha. Y si la derecha tiene 4/7, bueno, si gana la presidencial y tiene los 4/7 del Congreso, nos podemos encontrar un escenario muy adverso, y en eso de nuevo yo creo que hay que saludar el esfuerzo de los partidos más grandes de lograr esa lista unitaria, y que ojalá eso también, y yo creo que se va a reflejar en un apoyo de la ciudadanía a esa apuesta por la unidad, ¿no? Yo creo que eso ya lo hemos visto en el pasado, que en el fondo la apuesta por la unidad también es valorada por la ciudadanía, que sabe que, mire, ustedes se pueden pelear aquí, allá, pueden tener tal y cual diferencia ideológica, pero lo que hay al otro lado del río es muy grave. Es muy grave, es otro tipo de complicación, y eso requiere respuestas responsables y a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Oye, vamos terminando con reflexiones finales. Me reservo para el último. Juan Pablo. Eso. Sí, no, yo creo que vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos de alta indeterminación también en el debate, pero también de tiempos bien interesantes, ¿no? Creo que hay un adagio chino que dice: ojalá que te toque vivir tiempos interesantes. Pero es una maldición. Una manchuta. Bueno, mala recomendación para cerrar. Pero estamos viviendo sin duda tiempos interesantes, no sé si para bien o para mal. Lo que sí me parece que es un momento para las izquierdas, para los progresismos, para los proyectos transformadores y populares, un momento de alto debate. Debate no solo técnico, sino que también ideológico y filosófico, y que me parece que bueno que así sea. Se han caído las grandes certezas del pasado y estamos tratando de construir ciertas certezas y proyectar el futuro. Yo saludo la unidad en torno a la candidatura presidencial de Janet Jara, que esperemos sea nuestra presidenta a partir de 2026, y saludo también la diversidad hoy día que ella representa más allá de lo que hoy día se identifica como oficialismo, y que me parece que es una de las grandes virtudes que tiene. Yo creo que hay una potencialidad de ir más allá de los límites incluso de las sumas de partidos. Lo digo siendo vicepresidente de un partido político, por cierto, como una autocrítica, y requerimos retomar también esa disputa por el sentido común, requerimos disputar esta manoseada batalla cultural, requerimos recuperar la ilusión. Me parece que en la medida que logramos ir recuperando la ilusión de que hay esperanza, de que hay futuro, de que hay un horizonte de cambio, y que no hay que pedir disculpas por pensar lo que pensamos, se ve un futuro bonito, un futuro florido, y creo que para allá va un poco el desafío que tenemos. Me gusta más que plantear como certeza o verdades reveladas, me gusta plantear desafíos. Y tenemos, por cierto, un desafío. Y luego, desde marzo de 2026, las fuerzas que lleguemos al Congreso vamos a tener también que dialogar en torno a proyectos políticos de país. Vamos a tener que dialogar, así como no hay un derecho de propiedad sobre los votos de la gente, tampoco hay un derecho de propiedad sobre quienes los representan en el Parlamento. Y también creo, y con esto cierro, que sería importante para todas las fuerzas que nos posicionamos desde la izquierda, al menos de la historia, o desde la justicia social, ir pudiendo también no eludir ciertos debates, por ejemplo, de cómo se hace política más allá del Parlamento. No sin el Parlamento, como lo está planteando la ultraderecha, pero sí más allá del Parlamento, porque tú bien lo decías, Marco, hay una deslegitimación absoluta al sistema político, y también nosotros tenemos que asumir una responsabilidad en aquello.
Francisco. Hoy yo para cerrar, bueno, de nuevo valorar el esfuerzo de la lista unitaria, que no logramos que entraran todos los partidos, pero sí se avanzó harto en lo que se logró inscribir ayer. Y creo que la reflexión, al menos para el conjunto de las izquierdas del progresismo, es cómo convertimos estos esfuerzos unitarios electorales en la construcción de una coalición política, ¿no? Una coalición política que tenga mayor proyección, pero que además le ofrezca un horizonte a la ciudadanía de para dónde van estas alianzas, ¿no? Y ahí yo creo que hay experiencias tanto en nuestra propia historia como en nuestros vecinos latinoamericanos que son útiles de mirar para pensar en esto. Por un lado, yo creo que, y creo que hay unos paralelos bien interesantes entre lo que ocurrió hace 100 años acá en Chile y lo que está ocurriendo ahora. La experiencia del Frente Popular yo creo que ofrece un norte del tipo de coalición que debiésemos tratar de construir. Porque ser coalición es más que concordar un programa presidencial, porque un programa de 4 años es, en el fondo, una pieza dentro de un proceso más largo, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que se necesita es habilitar un mínimo común que permita que los distintos partidos puedan diferenciarse, puedan apostar a electorado y a sensibilidades distintas, pero que tengan un horizonte compartido. Y no puede ser tan básico que sean puras declaraciones de buenas intenciones, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo primero en qué momento estamos en Chile ahora, más o menos, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son los riesgos y amenazas que eso representa para el país? También yo creo que debemos ponernos de acuerdo en cuáles son los obstáculos para el crecimiento, ¿no? Y la falta de desarrollo que tiene a Chile estancado hace como 10 o 15 años. Yo creo que esa es otra de las grandes conversaciones. Y tercero, también en la línea de lo que veníamos conversando, ¿cuál es nuestro pacto en términos de derechos, ¿no? y de libertades básicas frente a este avance de una ultraderecha que yo creo que nosotros deberíamos ser un cordón sanitario? Y estar de acuerdo en estas cosas no significa que estar de acuerdo en cada uno de estos temas. Nadie tiene respuestas cerradas, pero sí abrir una conversación común. Y el otro elemento que yo creo que vale mucho la pena mirar y que yo creo que sería una apuesta bien interesante es ver lo que la experiencia del Frente Amplio Uruguayo. El Frente Amplio Uruguayo es una coalición que tiene 50 años ya de existencia, que abarca desde demócrata cristiano hasta socialista, comunista, fuerzas de nueva izquierda, es un espacio bien diverso. Y una de las características que tiene es que tiene reglas de distribución del poder y de la toma de decisiones. O sea, no es solo una coalición de gente que se conoce hace mucho tiempo y llega a acuerdos, sino que tiene un estatuto. Ese estatuto establece cómo se eligen los candidatos, cómo se toman las decisiones de gobierno, cómo se reparte en el fondo el poder. Y ese conjunto de reglas permite una cohabitación, ¿no? En estos momentos que son tan difíciles de oye, ¿quién va de candidato? ¿Quién queda de tal cargo? Etcétera. Al tener un sistema de reglas, tener reglas compartidas, eso establece una forma más, diría yo, civilizada y ordenada de procesar esas diferencias y poder fortalecer la unidad. Entonces creo que mirando esos ejemplos podemos pensar en los desafíos que tenemos ahora por delante para construir una verdadera coalición política. Oye, mira, yo creo que en general los sistemas democráticos que gozan de mejor salud son aquellos en donde el sistema político no es un ente cerrado, sino que es capaz de dialogar y retroalimentarse permanentemente con la ciudadanía y con las organizaciones sociales. Yo creo que ese es un rasgo de la democracia que hay que acentuar en términos participativos. Y eso en clara alusión a la mala percepción que existe del sistema político y la incapacidad que tiene de nutrirse de las ideas de la sociedad. Opera y tendemos a operar desde la lógica de sistema cerrado y no de sistema abierto. Y ahí hay algo que evidentemente hay que corregir. Creo que en el cuadro político actual el escenario presidencial y parlamentario está abierto, es dinámico y está abierto. Hasta la primaria del progresismo, la opinión prevalente era que ganaba la derecha. Hoy día las ideas progresistas se han revitalizado. No es que el país esté tan progresista, pero ha ido incorporando dosis importantes de ideas de cambio, ideas transformadoras. El punto está en que el cambio y la transformación también se la quiere apropiar la derecha. La rebeldía se volvió de derecha, escribió un... Buena frase. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos más allá de las elecciones parlamentarias y de las elecciones presidenciales? O sea, yo creo que es un imperativo del periodo configurar, reconstruir una coalición de partidos que sea reflejo de la diversidad de Chile. El principal atributo del sector que respalda amplio a Yanet Jara es su condición plural.
no etiquetas ideológicas, sino que posiciones políticas respecto de cómo hacer cambios reales en Chile. Bueno, eso también tiene que traducirse para efectos de una coalición que hay buenos referentes. En la historia señalabas el Frente Popular, yo estoy muy de acuerdo, que representó en equivalencia lo que cursaba societalmente en los estados en ese momento. El Frente Amplio en Uruguay tiene una trayectoria muy interesante porque muestra la capacidad de poner de acuerdo al centro, a las izquierdas, en un proyecto compartido, superando las vicisitudes y los retrocesos circunstanciales. Entonces, eso a Chile le ha costado mucho, pero creo que se están abriendo espacios y tiempos de transformación que esperemos se concreten en la elección de Janet Jara y en la elección de un parlamento esencialmente progresista y democrático. Concluyo con una sola mención. Ya no solo hablo como panelista de Provócame, también hablo como candidato por el Distrito 8. Candidato a diputado en representación por el Partido Comunista. Estoy muy contento de la tarea que se me ha encomendado como partido y trataré de estar a la altura de ese desafío en un distrito que no me es ajeno. Yo me eduqué en el Liceo Municipal de Maipú, estudié en la USACH, viví en Cerrillo, en Maipú, en Estación Central, que son partes del distrito, comunas que la conforman, y estoy convencido de que nuestro distrito tiene que tener un protagonismo más relevante en materia de calidad de vida y bienestar para las vecinas y los vecinos que lo conforman. Así que un aplauso para el equipo técnico que hace posible Provócame. Mucha suerte, Marcos, como candidato. ¿Ah? Mucha suerte en tu... Muchas gracias. Te faltó vivir en Tiltil nomás, pero eso era demasiado pedir. Sí, pero vamos a visitar Tiltil. Por supuesto, la cuna de nuestro gran Manuel Rodríguez. Por supuesto. Uno de los libertadores de nuestro país. Eso sí eran libertades. Un abrazo para Juan Pablo. Muchas gracias por estar acá en Provócame. Gracias por la invitación. Un abrazo para Francisco. Muchas gracias, Marco. Y un abrazo a la distancia a Rodrigo, a Valeria y ciertamente que a Darío. Feita tu bufanda, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero abrigadora, ¿no? Que estén bien. Chao. Chao.